Sí, doctora. Gracias. Entonces, lo último que debimos de haber visto fue estas imágenes. ¿Por qué estas imágenes? Bueno, porque se trataba de hablar de los métodos de laboratorio clínico para poder cuantificar a las hormonas. ¿Por qué? Porque finalmente en la aplicación de la fisiología endocrina, que sería la endocrinología, que es un curso que ustedes van a llevar, pero hasta quinto año, pues ahí van a aprender con mucho detalle que la patología endocrina se expresa en los dos extremos de función de cualquier glándula endocrina. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de glándula tiroides, pues la patología va a consistir en que la glándula tenga una hiperfunción y el cuadro es hipertiroidismo, o una hipofunción y el cuadro es hipotiroidismo. Y así va a ser con glándula paratiroides igual, hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo. Ese primer diagnóstico es el diagnóstico que le llamamos funcional, que significa, ¿verdad?, que de acuerdo a si el paciente tiene datos clínicos y de acuerdo a los niveles de las hormonas que cuantifiquemos en plasma sanguíneo o sus metabolitos en orina, pues nosotros podemos decir, esta persona tiene una función aumentada, una hiperfunción, una hipofunción, que sería el otro extremo, o hay una eufunción. Hablando de glándula tiroides, pues es un eutiroidismo, quiere decir que el paciente o la paciente pues no tiene ningún problema en su funcionamiento. Y para eso tenemos que cuantificar a las hormonas. En el último tema de la unidad 1 se refiere a eso, cómo vamos a cuantificar o a medir la concentración de estas hormonas. Les voy a abrir la presentación en esta diapositiva para que recordemos, ¿verdad?, que hay pues diversos métodos, no son los únicos. Estos, ¿verdad?, vienen como ejemplo en nuestro texto de Guyton. Ahí tenemos la referencia, ¿verdad?, la figura 74, el capítulo 74, la figura 9, en la edición 14ª de Guyton. Y entonces lo que estamos viendo, ¿verdad?, es una de las pruebas para cuantificar a las hormonas que ya se usa menos en clínica. Porque este método o esta técnica es el radioinmunoanálisis, como lo vemos ahí en el cuadro de diálogo. Se representa con sus iniciales RIA, el radioinmunoanálisis, o también se le llama radioinmunoensayo. Y lo que estamos viendo a la izquierda, pues es la gráfica que nos da el texto de Guyton en el capítulo 74.9. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra esta gráfica? Pues nos demuestra de alguna manera lo que se llama la curva estándar del radioinmunoanálisis de la aldosterona. ¿Cuál es la limitación que tiene este método y por el cual se usa cada vez menos? ¿Por qué? Porque al hablar de un radioinmunoanálisis, pues se utiliza un isótopo radioactivo. Y entonces eliminar el material radioactivo, ustedes saben que es muy complejo y además, ¿verdad?, que debe de cuidarse que la eliminación de esos isótopos sea correcta para no contaminar. No se pueden tirar a la basura fácilmente, ni se pueden tirar a un desagüe, por ejemplo, ¿verdad?, porque pues, se contaminaría el agua. Pero bueno, esta es una técnica, radioinmunoanálisis. La segunda técnica, que es la que más se emplea, es la llamada ELISA, con sus iniciales, como lo estamos viendo. Y las iniciales, que están en inglés, significan el análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas. Eso es lo que significa. La A final es de análisis o de ensayo. Y ese es de
1 absorción. Y entonces esto nos habla que en este método, en lugar de utilizar isótopos radioactivos, se van a utilizar anticuerpos. Y obviamente los anticuerpos no tienen un marcador radioactivo ligado a enzimas, porque además de anticuerpos se utilizan enzimas. Y bueno, la gráfica que tenemos es esta de la segunda diapositiva, ¿sí? Y pues aquí tenemos también en este capítulo 74, y como vemos, ¿verdad? Pues la descripción está en inglés, pero se entiende bastante bien, inclusive el dibujo está bien hecho, en donde se nos dice que esta prueba viene ya dispuesta en lo que se llaman las cajas de acrílico que tienen unas hendiduras en forma de lo que se llama los pocitos, es como una media esfera. Y en el fondo de esos pocitos se encuentran, como lo vemos ahí, el anticuerpo marcado con el número 1. Entonces, así es como se adquiere ese material en los laboratorios que lo fabrican. ¿Qué se le va a agregar a esos pocitos? Se le va a agregar, y ahí está marcado con una letra H, el plasma del paciente, que va a llevar esa figura marcada con ese hexágono H, pues va a llevar la hormona que se quiera cuantificar, ¿verdad? Y se sigue el procedimiento cuando se dan tiempos de incubación, o sea, tiempos para que se fije la hormona en el anticuerpo. Y en el siguiente paso se van a utilizar otros 2 anticuerpos. El anticuerpo marcado con el número 2, se va a unir a la hormona en el extremo contrario al anticuerpo 1. Y finalmente, el tercer anticuerpo, fíjense cómo tiene representado con una esfera una letra E, y significa que ese anticuerpo está unido a una enzima. ¿Para qué se necesita eso? Bueno, pues si tenemos al lado izquierdo la descripción, ¿verdad? Ahí nos dice, busquen bien, ahí es el renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el renglón 7, ¿verdad? Donde estamos teniendo en el 6 que el anticuerpo 3 es un anticuerpo que reconoce al anticuerpo 2, eso es lo que dice. Y dice, es una enzima que está unida al anticuerpo 3 y que cataliza la formación de un producto coloreado fluorescente. Ese producto coloreado fluorescente es el que está marcado en la figura hacia la punta de la flecha con unos pequeños círculos, una letra P, y eso es lo que se va a medir. Se va a medir la fluorescencia. En lugar de medir radioactividad, como en RIA, ¿verdad? Aquí no, aquí se mide la fluorescencia. Dice la cantidad, esta formación de este producto coloreado se hace mediante la catálisis que hace la enzima unida al anticuerpo 3 a partir de un sustrato. Entonces, ¿qué significa? Otra vez vamos a verlo. Las cajitas de acrílico que tienen esos hundimientos, que es donde está ya colocado por el laboratorio que fabrica esto, el anticuerpo 1. Entonces, en laboratorio, ¿verdad?, de determinación, laboratorio clínico donde se determinen las hormonas por ELISA, tienen estas cajitas. Entonces, lo que hace el laboratorio es poner el suero del paciente para cuantificar la hormona de que se trate, ¿verdad? Es decir, hay varias hormonas, bueno, la hormona de que se trate. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una vez que se pone el suero y se deja incubar, se pone el anticuerpo 2, y después de que se deja un tiempo, el anticuerpo 3, que es el que tiene la enzima. Y ya que se deja pasar también el tiempo, cada paso tiene su tiempo. Entonces se coloca el sustrato, y el sustrato es sobre el que va a actuar la enzima del anticuerpo 3 para producir el producto
fluorescente, el producto coloreado fluorescente, y eso es lo que se va a medir. Y a través de eso, dice la cantidad del producto, ¿verdad? Se mide usando un método óptico, o sea, aquí no hay nada de material radioactivo, y es proporcional a la cantidad de hormona que tiene el paciente. Pues no sé si haya quedado más o menos claro, ¿verdad? No es objetivo que hagamos expertos. De hecho, ustedes van a llevar este año laboratorio clínico y es casi seguro, ¿verdad?, que van a hablar de estos métodos. Pues aquí está, ¿verdad? Aquí está la misma, dijéramos, imagen, ¿verdad? Como un resumen. Aquí tenemos antes el radioinmunoanálisis y que es el que acabamos de explicar, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Y con eso terminamos la unidad 1. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que pueden hacerla en cualquier momento. ¿Y qué nos quedaría por revisar ahorita, verdad? En esta clase que tenemos sería el capítulo 2 de la unidad 1. Y el capítulo 2 es lo que llamamos la unidad hipotálamo-hipófisis. Es una unidad. ¿Por qué es una unidad? Porque el funcionamiento de la glándula hipofisaria o pituitaria, como la conocemos, pues depende del hipotálamo. ¿Por qué es así? Porque miren, vamos a ver, adelantándonos, el tema 2.2. Y ahí habla del eje hipotálamo-neurohipófisis. Recordaremos que la neurohipófisis es el lóbulo posterior de la hipófisis. Y entonces, ahí vienen elementos constitutivos. Y vean en el tema 2.22 qué hormonas son las que están relacionadas con este eje. La antidiurética, de tal manera que pues aquí le ponen verantes. Verantes, ¿por qué? Porque fue el primer mecanismo de control homeostático que vimos, si lo recuerdan, en nuestro curso el año escolar pasado, en la unidad 1, cuando vimos en el capítulo 3 líquidos corporales. Y entonces hablamos de la antidiurética. De la oxitocina no tanto, ¿verdad? Pero sí llegamos a comentar, ¿verdad? De la oxitocina como ejemplo de hormona que se regula por mecanismo de retroacción positiva en el trabajo de parto, en la lactancia, ¿verdad? Y entonces, bueno, mal que bien, fíjense las aplicaciones clínicas. Diabetes insípida, pues pónganle verantes. SIAD, pónganle verantes. Trabajo de parto y lactancia, porque eso ya lo vimos muy bien en esa parte. De tal manera que se puede decir nuevo, ¿verdad? Pues sería el eje hipotálamo, adenohipófisis, lóbulo anterior, y es prácticamente, ¿verdad?, lo que vamos a observar aquí. ¿Cuáles son los elementos constitutivos? Las figuras que les presento son del libro de Beard, de neurociencias. Acuérdense que lo ocupamos mucho en la unidad 3, en neurofisiología, ¿sí? Y entonces, si vemos del lado izquierdo, es para que ubiquemos dónde está la glándula hipofisaria, que también se llama pituitaria. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Y vemos cómo, pues, esta glándula está sujeta, está unida al hipotálamo. Ahí está el hipotálamo, esa región que está coloreada de amarillo, por lo que se llama el tallo hipofisario, ¿verdad? El tallo hipofisario. Y del lado derecho, bueno, pues ahí, ¿qué es lo que tenemos? Otra vez la glándula hipofisaria, pero como la imagen está a mayor tamaño, pues se ve que está la hipófisis anterior, el lóbulo anterior, que es adenohipófisis, y el posterior, que es neurohipófisis. ¿Por qué el anterior es adenohipófisis? Bueno, pues porque histológicamente las células que forman al lóbulo anterior
son de diversos tipos, hay cuando menos 6 o 7 diversas grupos de células adenomatosas, Y ese lóbulo anterior se formó, ¿verdad?, del epitelio faríngeo de la bolsa del Rathke. Esto es el desarrollo embrionario. Mientras que la hipófisis posterior, que es la neurohipófisis, pues esta tiene un origen igual, ¿verdad?, que el tejido nervioso, ectodérmico. Y entonces sus células de la neurohipófisis no se les ha identificado que tengan actividad secretora endocrina. Son pituicitos, así se les llama. Y hay 4 variedades, pero pues hasta ahorita se considera que solo son células estructurales, no secretoras. Y bueno, ¿qué tenemos ahí? Pues el tallo hipofisario. Miren aquí qué bien se ve el tallo hipofisario. Yo les voy a pedir que sean observadores y vean cómo delante en la parte superior y delante de la hipófisis está el quiasma óptico. Es muy importante relación, muy importante porque si una persona tiene un tumor hipofisario, un adenoma, ese adenoma frecuentemente puede crecer y como no va a poder crecer hacia abajo, porque acuérdense que la hipófisis está ocupando en la base del cerebro el hueco de la silla turca, entonces el tumor va a crecer hacia arriba. ¿Y eso qué va a provocar? Pues la relación que hay con el quiasma óptico lo va a comprimir. Y recuerden que el quiasma es donde se entrecruza las semirretinas de los nervios ópticos. Entonces, un dato clínico que acompaña a los tumores hipofisarios cuando tienen esa compresión del quiasma es lo que se llama la hemianopsia bitemporal, que significa que el paciente va a decir, doctor, es que fíjese que yo estoy sintiendo que lo que puedo ver a los lados se me está estrechando. Si cualquiera de nosotros, jóvenes, vemos al frente en línea recta, sin desviar la mirada, nuestro campo visual, que al hacer el estudio en oftalmología se le llama campimetría, es de 180 grados. No somos como los arácnidos de 360, para ver para atrás necesitamos girar nuestra cabeza a un lado y otro, pero sí nuestro campo visual normal es 180 grados. Cuando existe un tumor hipofisario y está comprimiendo al quiasma óptico, entonces la alteración que se llama con H al principio, obviamente, hemianopsia bitemporal, significa que de estos campos visuales, la mitad externa es temporal, se van estrechando. Y ese es un dato clínico. El otro dato clínico del tumor es que la duramadre, esta meninge, le forma un pliegue a la hipófisis a manera de protegerla dentro de la silla turca. Y ese repliegue, ¿verdad?, de la duramadre, cuando hay también el tumor hipofisario, el tumor la va a traccionar, va a estirar ese repliegue que se le llama la tienda hipofisaria, es un repliegue de la duramadre. ¿Y eso qué va a provocar? Cefalea, jóvenes. Es una cefalea frontal. Ahí es donde refiere el paciente. Y finalmente, si el tumor avanza y es agresivo, puede erosionar la base de la silla turca. También puede crear o formar calcificaciones dentro de la silla turca, dentro de la hipófisis. Y cuando erosiona la base de la silla turca, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, el hueso que forma esa parte, pues lo que hace es que va a poder haber rinorrea, escape de líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales. Eso es muy grave, porque eso puede dar origen a una encefalitis, meningoencefalitis muy severa.
Pues todo eso, ¿verdad? Es por esta anatomía. ¿Qué más vemos en esta figura bueno, qué revisamos ahorita como aplicación clínica? Los datos clínicos más frecuentes de los tumores hipofisarios. Los datos clínicos más frecuentes. En los niños hay un tumor que se deriva de tejido de restos embrionarios, que se llama el cráneo. Voy a abrir el archivo para... Entonces les decía que acababa de comentarles, porque esto es de aplicación clínica importante. Van a llevar ustedes obviamente un curso de neurología también en 5º año, junto con el de endocrinología, y es muy importante que sepamos detectar en clínica de manera temprana, oportuna, la presencia de un probable tumor hipofisario o de las estructuras vecinas, como les decía, el craniofaringioma en niños y en jóvenes, ¿verdad? Porque esos son los datos. Los datos, vuelvo a recalcarlo, es esa alteración visual del estrechamiento del campo visual que se llama hemianopsia bitemporal. Entonces, de ver en 180 grados se va estrechando el campo. Otro, la cefalea, ¿verdad? Frontal, por esa distensión. Bueno, la hemianopsia es por la compresión. Vean aquí estamos en la figura de la derecha, la compresión del quiasma óptico, ¿sí? La relación que tiene tan estrecha el quiasma con lo que es la ubicación de la hipófisis y su tallo hipofisario. Y les decía, la cefalea es por ese estiramiento, esa distensión que al crecer el tumor hacia arriba hace sobre la llamada tienda hipofisaria, que es ese repliegue de la dura madre que sella la silla turca para proteger a la glándula. La glándula es muy pequeña, mide si mucho 1 centímetro y pesa si mucho 1 gramo. Y es una glándula, ¿verdad? La hipófisis, que tiene una variedad histológica increíble. Y finalmente les decía que puede pasar que el mismo tumor a veces desarrolla calcificaciones dentro de la silla turca. Y finalmente el tumor puede erosionar lo que son las apófisis clinoides de la silla turca o el piso de la silla turca, y entonces el paciente, es lo más grave, empieza a tener rinorrea del líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Finalmente, jóvenes, todas estas figuras bueno, el dibujante las hizo geométricas, ¿no? Por darles alguna forma, que están representando es la multiplicidad de núcleos del hipotálamo. Algunos de ellos los conocemos, vean si no, ¿verdad? Fíjense cómo aquí arriba del quiasma nos está señalando el núcleo supraóptico. Ahí está. Acuérdense qué importancia tiene este núcleo, pues que es el sitio donde se sintetiza la mayor parte de ¿qué hormona? ADH. Así es, ¿verdad? En las neuronas magnocelulares. Y vean ahí arriba, en forma triangular, paraventricular. Y también el paraventricular tiene neuronas magnocelulares, que son las de la ADH. Y vean todos los demás núcleos. Preóptico, el área hipotalámica lateral, miren, el área hipotalámica lateral, núcleos ventromediales, dorsomediales, los posteriores, etcétera, laterales. Es que el hipotálamo es una región muy versátil. Ahorita estamos viendo lo relacionado con su función endocrina. Vamos a seguir adelante y vamos a ver en la siguiente diapositiva los elementos constitutivos. Ya dijimos, ¿verdad?, que el eje hipotálamo-neurohipófisis, pues prácticamente lo conocemos, pero el que estamos viendo aquí, prácticamente el dibujante nos presenta los dos, ¿sí? Y aquí tenemos lo que sería elementos constitutivos del eje hipotálamo-adenohipófisis. Entonces vamos a empezar tomando en cuenta, ¿verdad?, que en este tema de elementos constitutivos están las estructuras, que serían diversos núcleos del hipotálamo
así lo tendríamos que mencionar, diversos núcleos de estos que están aquí, que es donde se van a sintetizar y se van a secretar las hormonas hipotálamo hipófiso trópicas. Así se llaman, hipotálamo. ¿Por qué? Porque en diversos núcleos del hipotálamo se sintetizan. ¿Y por qué se llaman hipotálamo hipofisotrópicas? Porque esas hormonas son neurohormonas y van a bajar por flujo axonal y se van a secretar. Y yo quiero que busquen aquí del lado izquierdo, donde dice vasos portales hipotálamo hipofisarios. Y entonces, vean ahí está lo que se llama el plexo capilar primario del lado derecho. Ahí es donde se secretan las hormonas hipotalámicas que van a llegar a la adenohipófisis, en este plexo capilar primario. ¿Quiénes son esas hormonas? Bueno, pues aquí la figura nos está diciendo, arribita de plexo capilar primario, nos dice que van a ser hormonas liberadoras e inhibidoras, aunque ahí les llama factores. Es que antes se les decía factores porque no se conocía su estructura química, pero hoy ya se sabe. Y se sabe que todas ellas, salvo una, ¿verdad? Son péptidos, muchos oligopéptidos. Por ejemplo, hay una muy chiquita, la más chiquita, es un tripéptido, o sea, tiene 3 aminoácidos. Y esa hormona hipotalámica, la más chiquita, que tiene solo 3 aminoácidos, tripéptido, es la TRH, que significa, la T, ¿verdad?, es de tiroides. Y RH en inglés significa que es hormona liberadora de tiroestimulante. Ya la vamos a ver enseguida. Aquí de lo que tenemos que decir entonces como elementos constitutivos regresamos son las hormonas hipotálamo hipofisotrópicas, que son sintetizadas y secretadas por diversos núcleos hipotalámicos, que son neurohormonas de estructura química peptídica y que todas ellas se secretan en este plexo capilar primario. Y a través de los vasos portales, el llamado sistema portal hipotálamo hipófisis, esas hormonas van a llegar al plexo capilar secundario. Vean cómo ese es un amplio plexo de vasos capilares que se distribuye en toda la adenohipófisis. ¿Y qué van a hacer esas hormonas, las hipotalámicas? Pues esas van a regular, ya sea liberando o inhibiendo la secreción de las hormonas hipotalámicas, que aquí en la parte inferior de la figura, la parte izquierda inferior, están representadas con su símbolo y así las tenemos que conocer. ¿Cuáles son esas hormonas adenohipofisarias? Bueno, GH, ya sabemos que es hormona ¿de qué? El crecimiento. Y tiene un sinónimo, no se los puse, ¿verdad? Creo que en otra diapositiva está, pero pónganlo ustedes entre paréntesis para que de una vez la vayan aprendiendo, ¿verdad? También se le llama a la GH STH. Y cuando usamos STH significa hormona somatotropa o somatotropina. Entonces es sinónimo, hormona del crecimiento GH o hormona somatotropa o somatotropina. Luego sigue la ACTH. Esa significa hormona adrenocorticotropa o corticotropina, que sería otra manera de llamarla. Luego sigue TSH y TSH es hormona tiroestimulante. FSH y LH, la primera significa hormona folículo estimulante
y la segunda, hormona luteinizante. Y finalmente, PR. Ahí le dejaron PR. Muchos libros, muchos autores, la mayoría le ponen PRL, una letra L mayúscula. Y esa es la prolactina. Esa es la prolactina. Entonces, los elementos constitutivos para cerrar este tema del eje hipotálamo adenohipófisis, vuelvo a repetir, ¿verdad? Son los diferentes núcleos del hipotálamo que van a sintetizar y secretar las hormonas hipotálamo-hipófisotróficas, cuyos nombres los vamos a ver ahorita enseguida. El plexo capilar primario, que es donde se secretan esas neurohormonas. El sistema portal hipotálamo hipofisario, que es por donde van a llegar, es la ruta por la que van a llegar esas hormonas hipotalámicas a regular la secreción de las hormonas adenohipofisarias. Y finalmente, pues la propia hipófisis, la adenohipófisis, perdón, el lóbulo anterior, con todas sus variedades células, cada una de ellas es especial para sintetizar estas 6 hormonas que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, pues vamos a seguir adelante un poquito, ¿verdad? Y vean, jóvenes, ¿verdad? Vean aquí, es una figura, estamos ya en el capítulo 76 de Guyton. Entonces ahí está, fíjense, es un resumen, es un buen esquema que nos está presentando Guyton y que nos dice sobre, sobre quién actúa y qué acción tienen estas hormonas de la adenohipófisis. Entonces vean, jóvenes, vean, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Y entonces, si seguimos la flecha de la hormona del crecimiento, la somatotropina, pues ahí tenemos en la flecha más inferior que produce hiperglucemia. Es una hormona hiperglucemiante, jóvenes. Y después, pues viene señalado con una flecha como que no tiene mucho significado, pero el nombre de hormona de crecimiento es porque nos hace crecer en estatura y eso quiere decir, ¿verdad?, que es quien estimula esta hormona a las epífisis de los huesos largos para que crezcamos en estatura, pero también hace crecer al tejido blando. Es una hormona que tiene acciones sistémicas en todo el organismo, estimula la síntesis proteica, ¿verdad? Por eso también podemos crecer y es indispensable para nuestro crecimiento, sobre todo a partir de que nacemos. La vida intrauterina, si un bebé no tuviera las células que forman esta hormona, no tendría problema porque a través de la placenta la mamá le pasa la hormona de crecimiento. Pero ¿qué sucede a partir de que nace el bebé o la bebé? Se quedaría sin hormona de crecimiento y aunque no es la única hormona de la cual depende el crecimiento, en esta etapa de la vida sí es muy importante. Entonces, ¿qué pasaría, verdad? Que los niños que no producen hormona de crecimiento, se les debe dar tratamiento sustitutivo con hormona de crecimiento que es muy cara, muy cara. No la podemos encontrar en la farmacia fácilmente. Es una hormona que se maneja a nivel institucional. Se produce, se fabrica esta hormona con ingeniería genética. Y si ustedes quieren saber, por ejemplo, de alguien muy conocido en el mundo del deporte, del fútbol, que tuvo que llevar un tratamiento con hormona del crecimiento para tener su crecimiento normal, pues es ni más ni menos que mi jugador estrella. Bueno, me encanta a mí cómo juega y que es Messi. Messi, ¿verdad? El club de golf Barcelona le pagó el tratamiento. Messi se fue al Barcelona desde los 10 o los 11 años de edad, fíjense, ¿sí? La enfermedad que se produce por falta de hormona de crecimiento en una etapa así muy temprana, a partir del nacimiento o en los primeros años de vida, se le llama corta estatura hipofisaria
o enanismo hipofisable. ¿Se puede tratar? Sí, ¿verdad? Ahí está la prueba, les comento de Messi, porque bueno, si les gusta el fútbol, saben quién es, y si no, ¿verdad? Bueno, para mí el mejor jugador, me gusta mucho su estilo. Y se puede, es decir, aquí las instituciones públicas, Seguro Social, ISSSTE, Secretaría, tienen la facultad de proporcionarle a los niños ese tratamiento. ¿Qué pasa si la hormona de crecimiento, o qué pasa con los adultos? Es decir, ya que crecemos lo que crecemos, la hormona de crecimiento la seguimos necesitando. Claro que sí, pues es una hormona de las que tienen esa estímulo a la síntesis proteica. Fíjense esto, eleva la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en hipoglucemia, porque no hemos comido, ¿verdad? Estamos en ayuno, hacemos mucho ejercicio físico y eso nos hace consumir mucha glucosa, pues claro que la hormona de crecimiento se va a secretar más. Y fíjense qué importante es esto. ¿Por qué, jóvenes? Porque ustedes están todavía en periodo de crecimiento y por eso la Secretaría de Educación Pública, y a nivel internacional es lo mismo, obliga en los programas educativos escolarizados, kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, a que los niños y jóvenes tengan un área para hacer deporte o actividad física. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque al hacer deporte, ejercicio, actividad física, obviamente el músculo es un gran consumidor de glucosa y eso tiende a bajar la glucosa, o sea, tiende a producir hipoglucemia. Y esa hipoglucemia es uno de los principales estímulos para que la hormona del crecimiento se secrete. Se secrete. ¿Y qué hace la hormona de crecimiento? Pues obviamente nos corrige la hipoglucemia y el beneficio de que hace que alcancemos la estatura que debemos tener. Eso quiere decir que un niño, un joven que sea completamente sedentario, que no haga actividad física comparado con otro que sí la haga, obviamente va a alcanzar un mejor desarrollo, una mejor estatura el que realice la actividad física. Y eso tómenlo en cuenta ustedes porque pues lamentablemente en la facultad no tenemos muchos sitios para hacer actividad física, pero ustedes procuren hacerlo, ¿sí? Vean aquí la tirotropina, pues ¿qué hace? Tirotropina es la TSH y vean, estimula esta hormona a la glándula tiroides, por eso se llama tiroestimulante y hace que la glándula tiroides aumente síntesis y secreción de T4 y T3. Luego aquí está la corticotropina, es la ACTH. Vean sobre quién actúa, sobre corteza suprarrenal y hace que se formen, ¿verdad?, todas las hormonas de corteza suprarrenal, aldosterona, cortisol y esteroides sexuales. Y luego tenemos a las folículo estimulante, que actúa, pues aquí pusieron nada más el ovario, ahí los compañeros pueden mandarle un mensajito a la editorial Elsevier del texto de Guyton a decir por qué esa discriminación, porque folículo estimulante y luteinizante, pues también la tienen los hombres, ¿verdad? Entonces se vieron muy feministas. Entonces actúa sobre gónadas, folículo estimulante y luteinizante, ovario y testículo. Y son las hormonas que hacen que las mujeres y los hombres sinteticemos y secretemos nuestros esteroides sexuales. En el hombre, esos esteroides como grupo se llaman andrógenos, de los cuales el que se produce más y el que es más potente en sus acciones es la testosterona. Pero no es el único andrógeno. Los hombres producen, ¿verdad? DEA, que es la DHEA, significa dihidroepiandrosterona y androstendiona. Tienen 3 andrógenos los hombres. Vuelvo a repetir, el más abundante, el que tiene actividad más potente como andrógeno, sin lugar a dudas, testosterona.
pero también hay DEA, nada más que pónganle DHEA, porque si no le ponen la H es el organismo antidrogas de Estados Unidos. Entonces, DEA significa dihidroepiandrosterona. Y hay androstendiona, son 3 andrógenos que sintetizan los hombres. Las mujeres, ¿cuáles son nuestras esteroides sexuales? Por supuesto que hay estrógenos, que hay 3 tipos de estrógenos, de los cuales, igual que en los hombres, ¿cuál es el estrógeno más abundante, más potente? El 17-beta-estradiol, que se representa con una letra E mayúscula y de subíndice un 2. Vuelvo a repetir. 17-beta-estradiol es el estrógeno más potente y que producimos más las mujeres. No es el único, porque también formamos estrona y también formamos estriol, que es como en los hombres, ¿verdad? 3 andrógenos, pero hay un andrógeno más potente, testosterona. Y las mujeres igual, 3 estrógenos, el más potente es el 17-beta-estradiol. ¿Qué otro esteroide sexual formamos? Sin lugar a dudas, la progesterona, ¿verdad? La progesterona. Y luego, jóvenes, fíjense cómo tenemos aquí a la prolactina. Y bueno, el nombre de la prolactina le vino, ¿verdad? Y ahí sí está bien que hayan puesto una glándula mamaria femenina, porque pues es en donde se expresa más. Es la hormona, perdón, que el nombre lo recibe porque es la que produce la secreción láctea. Claro que no solita, necesita recibir el apoyo de otras hormonas que tienen efectos sinérgicos. Por ejemplo, la única etapa de nosotras las mujeres que nuestras glándulas mamarias producen la leche materna, pues es cuando somos mamás y acabamos de tener un hijo, porque de ahí en fuera no. Y seguimos teniendo prolactina. Es más, los hombres pues nunca van a producir leche, más que en situaciones extremas, jóvenes, en situaciones extremas. Y los hombres también tienen glándula mamaria. Claro, no está obviamente con la estructura y la función que tiene de la mujer, pero los hombres también tienen prolactina. ¿Y eso por qué? Porque la prolactina tiene otras acciones, no nada más producir la leche. Las mujeres, ¿por qué solo tenemos la lactorrea, ¿verdad? Que es la secreción de la leche cuando acabamos de tener un bebé, pues porque la glándula mamaria recibió el efecto de estrógenos, de progesterona, de insulina, incluso de todas las hormonas que promueven la síntesis proteica. Luego viene la prolactina, ¿verdad? Y la prolactina termina de producir la secreción láctea. La prolactina no es responsable de que la leche salga por el pezón materno. No, eso acuérdense que lo logra la oxitocina. La prolactina entonces, junto con las demás hormonas sinérgicas, estrógenos, progesterona, prolactina, producen la leche. Y quien logra sacarla es la succión del pezón del bebé, que libera oxitocina de la neurohipófisis. Y la oxitocina lo que hace es contraer unas células que rodean a los conductos galactóforos, que se llaman células mioepiteliales. Y por eso, ¿verdad? Es que la succión del pezón de la glándula mamaria de la mamá es indispensable para que la lactancia se mantenga, ¿sí? Muy bien, jóvenes, pues vamos a concluir, ¿verdad? Con otra diapositiva, que miren qué bonita está, ahí está la referencia, estamos en el capítulo 76 de Guyton. Entonces, vean, ¿verdad? La arquitectura celular, ahí dice estructura celular de la adenohipófisis en Guyton, ¿verdad? Ahí está, es la figura 3 del capítulo 76. Entonces, vean, y nos dice Guyton, ¿verdad? Que hay 5 tipos de células distintas. Entonces, ahí tenemos, número 1,
las células que se llaman somatotropos o somatotrópicas. Estas hormonas, ese nombre se le puso a estas células porque son las que producen la hormona del crecimiento, ¿sí? Estas células, jóvenes, son células acidófilas. Eso quiere decir que se tiñen de rojo, igual que las que producen prolactina. También las que producen prolactina son acidófilas. Después, eso está en el número 5. Las células se llaman lactotrópicas, ¿sí? Somatotrópicas producen la del crecimiento, lactotrópicas la prolactina. Las dos se tiñen de color rojo con los colorantes de hematoxilina eosina. En el número 2 tenemos las corticotrópicas o corticotropos. Esas producen la corticotropina. Acuérdense que les dije que es el sinónimo de ACTH. Esas son basófilas, es decir, se tiñen en azul. Ahí está más o menos la figura de Guyton, ¿sí? Luego tenemos tirotrópicas o tirotropos. Esas producen la TSH. También son basófilas, ¿verdad? Luego tenemos gonadotrópicas. Y las gonadotrópicas, esas producen las 2 gonadotropinas. Y es que en la hipófisis, la LH, que es la luteinizante, y la FSH, que es la folículo estimulante, las dos hormonas en conjunto se llaman gonadotropinas hipofisarias, porque también hay gonadotropinas en la placenta, ¿sí? Una cosa importante es que como los hombres no tienen obviamente folículos de Graf, ¿verdad? Entonces, la hormona luteinizante no se llama así, ¿verdad? Porque ellos no luteinizan. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama I, la letra I latina, es en mayúscula todas. C, la letra C, S, H, y significa hormona estimulante de células intersticiales. Eso es en los hombres. I C, TH. La H final es hormona. La S anterior es estimulante. La C que está en segunda posición es de células y la I que está en primera posición es intersticiales. Entonces en los hombres así es como se llama, ¿verdad? Y las células intersticiales en los testículos, acuérdense que son las células de Leydig. Leydig. Y esas células es donde los hombres sintetizan y secretan los andrógenos. Porque las otras células, los otros componentes